Muy buenos días, hermanos y amigos. Usted está en sintonía con la programación de Desvendando con la Biblia. Hoy es martes 20 de abril del año 2021. Y le damos las gracias a cada uno de los audio oyentes o audioescuchas de esta programación. Y en esta mañana hace su entrada a los estudios de Desvendando con la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Y leemos la misma en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y en esta mañana le traemos una palabra de Dios aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Y el tema que traemos es precaución. Y nos dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 que el apóstol le escribe a los tesalonicenses allá en Tesalónica y les dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y le continúa escribiendo y le dice: no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí los tesalonicenses, ellos estaban asustados, estaban preocupados porque muchos de ellos creían que ya Cristo había hecho acto de presencia, que el rapto se había efectuado. Muchos creían que ya era demasiado tarde a pesar de las persecuciones que ellos enfrentaban día a día. El apóstol le escribe, les dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En estos días nosotros tenemos que tener precaución. La precaución que tenemos que tener es que no podemos llevarnos de todo lo que se dice ni todo lo que se habla. Todo aquello que se habla debe de estar ligado, conectado con la palabra de Dios. Los tesalonicenses aquí, la preocupación principal era que ya ellos pensaban que el rapto se había efectuado. El rapto ya se había llevado a cabo. Por eso que el apóstol le dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Él dice que lo que ellos están recibiendo no fue el apóstol que lo escribió ni lo dijo. Muchos creían que el apóstol lo había dicho, pero él dijo ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca el Señor. Pero muchos hoy en día están conturbados, están asustados por todo lo que se está hablando. Y nosotros los creyentes tenemos que tener precaución y cuidarnos, cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos de las filosofías y los argumentos. Muchos argumentos se están hablando a través de muchos medios televisivos y radiales, a un creyentes que muchas veces por su nivel de intelectualidad o posiblemente que su posición eminente, muchos están recibiendo información de ellos y eso es
lo que vemos a muchos que están conturbados, asustados. El apóstol les dice a ellos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Tenemos que pensar con cuidado, con precaución. No podemos movernos a la ligera. Hay que caminar contando nuestros pasos. Los tesalonicenses estaban llenos de duda, de temor, porque ellos creían que ya todo había acabado para ellos, que todo ya se había terminado y que ellos se quedaron y no pudieron ser raptados, ser partícipe de la bendición del rapto. El apóstol le dice: no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Hay muchos espíritus en este mundo. Y hay gente que hoy en día, creyentes, uno le habla de los asuntos espirituales y le es chocante. Sí, para muchos es chocante, por eso que tenemos que tener precaución. Hay que hablar lo espiritual con el espiritual, porque no todos están en ese mismo camino. Ahí en 1 de Tesalonicenses 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende, pero hay muchos que están actuando así dentro de los templos, que por más que usted le explique la palabra, quieren tornarse en filósofos y llevar a cabo argumentos. Aquí en 2 de Corintios 10:5 nos da un consejo y nos dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Aún dentro se levantan contra el conocimiento de Dios. Gente que usted le quiere explicar, pero ellos no quieren oír, porque ya se han levantado y se han creado argumentos, y ellos tienen que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando hablamos de pensamiento, no estamos hablando de malos pensamientos. La Biblia, cuando se refiere a pensamiento, es a filosofía, a manera de pensar, a argumentos, cosas que el hombre quiere evadir de la palabra de Dios. Muchos creyentes evaden porque creen que ya lo saben todo. Estos hermanos allá en Tesalónica estaban preocupados, y el apóstol escribe, le dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Muchos se han movido, muchos se han deslizado y usan las escrituras erróneamente. Aquí el apóstol Pablo le dice que no se asusten, que no se turben y que estén al tanto, caminando con precaución, y que no se muevan ni por espíritu ni por palabra, porque hoy en día hay muchos tipos de predicaciones y hay gente que se traga muchas predicaciones, pero son predicaciones de elogio, son predicaciones que aprovechan que ellos han alcanzado fama, han alcanzado popularidad, y muchos se tragan el anzuelo con cordel y plomada. Aquí el apóstol Pablo aconseja a ellos que no se dejen llevar de rumores. Cuidémonos de rumores. Los rumores son noticias falsas que corre entre el público, y el diablo quiere cambiar el programa de Dios. Está buscando cómo cambiar el programa, usando aún a creyentes, poniéndolo contra la palabra de Dios. Creyentes que hoy en día usted explica y le enseña acerca de algo, y en vez de ponerse a la par con usted, se tornan unos rebeldes. Y estamos en los últimos días. Esta es una palabra que el apóstol Pablo les da a los tesalonicenses, diciéndole que estaban en los últimos días, en la postrimería de los tiempos. Sí, Pablo
le dijo también eso ya en segunda de Timoteo. Le dijo que la apostasía estaba ya cerca, que la apostasía estaba rondando las vidas de muchos creyentes. Él les dijo en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos en estos días están apostatando y diciendo, no, eso no lo dice la Biblia. Ellos ya lo saben que lo dice. No, Dios no se manifiesta de esta manera. No, Dios no habla de esta manera. Ya muchos están cansados de las profecías. Muchos están cansados de oír de revelaciones. Muchos están cansados de que el Señor hace visitaciones. De que no quieren oír no más visitaciones acerca de ángeles. Esas son las primeras semillas del apóstata. Esa semilla se siembra poco a poco por otros predicadores, por otros mensajeros, por otros que están dentro del pueblo, que ya están sembrando en muchos corazones, en muchas vidas, la semilla de la apostasía. El apóstol aquí le dice a los tesalonicenses que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover por aquel, ni por aquello, ni por aquel grupo, ni por aquella institución, ni por aquel movimiento, ministerio, concilio o lo que sea. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, porque muchos espíritus se manifestarán en estos días. Gente que están llenos de Dios, pero que un descuido pueden deslizarse y venir con algo extraño, algo erróneo. Acuérdese bien que estamos viviendo en los últimos días, en las postrimerías de los siglos, en las postrimerías de los tiempos, y muchos no saben discernir, no han aprendido a discernir, ni quieren aprender a discernir. Él le dice que no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, porque hoy en día muchos están usando sus títulos, usando sus diplomas, usando sus méritos, aquellos que han alcanzado en instituciones religiosas donde han recibido educación, pero por un momento usted ve que como que todo se ha tornado oscuro. Ya ellos, la palabra de Dios ya no la viven como al principio. La palabra de Dios ya no le causa emoción. La palabra de Dios, el libro, la Biblia, ya no es importante para ellos, porque hay otras cosas que le llaman más. Por eso que el apóstol dice, ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra. Tenemos que cuidarnos de que vengan espíritus extraños a hablarnos, o alguien que venga a exponer una palabra y no use la Biblia. Hoy en día vemos que usan más otros libros, otros escritos por alguien, que la palabra de Dios. Y dice, ni por carta, como si fuera nuestra. Muchos comenzaron a recibir mensaje, información de otras personas, y por eso que muchos comenzaron a desfallecer espiritualmente, creyendo ya que Cristo ya había venido, de que el rapto se había efectuado. El tema es precaución, y cuando usted tiene precaución, usted anda con mucho cuidado, usted anda con mucha vigilancia. Usted no se mueve ni se come todo lo que el mundo dice, ni lo que está mostrando no le llama la atención, porque ya usted está anclado en Cristo, anclado en la palabra, anclado en el libro de Dios. Este es el ministerio de la Iglesia Pentecostal, Desvendando con la Biblia, del Bronx, Nueva York. Caminemos con precaución y no nos movamos fácilmente de nuestro modo de pensar, y que no nos arrastren
gente que venga con espíritus extraños o que vengan con una palabra que usted crea que es de Dios, pero que la toman porque ellos tienen unos lugares de eminencia o que ha recibido reconocimiento de alguna institución. El apóstol los aconseja y le calma los ánimos y les dice que nadie os engañe de ninguna manera, que nadie lo mueva fácilmente de vuestro modo de pensar. Quedémonos anclados en el Señor, quedémonos detenidos en Él, caminemos con precaución, no nos desviemos, porque en estos días estamos viendo muchos cambios dentro de la comunidad cristiana, gente que se están rebelando contra la palabra de Dios. Ya muchos dicen que Cristo no es el único camino. Hay gente que dicen que creen en Dios, pero que las manifestaciones ya las rechazan. Por eso que el apóstol Pablo le habló también a ellos allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, les decía: no apaguéis al espíritu. Y les dijo: no menospreciéis las profecías, porque en estos días gente están apagando el espíritu, se están tornando oscuro, apagado, y que están menospreciando las profecías. Cuando usted ve gente que comienza a menospreciar las profecías, esos son señales de que posiblemente esté recibiendo las semillas de la apostasía. Reprendamos toda apostasía en nuestras vidas. No dejemos que nos hundan en lo profundo de la mar con falsas enseñanzas bíblicas. El apóstol aquí le calma los ánimos a los hermanos de Tesalónica y les dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No dejen que nadie le cambie el modo de pensar. Ya usted aceptó a Cristo, ya usted tiene su Biblia, usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Allá aquellos que solamente se concentran en el Nuevo Testamento o se concentran en el Viejo, o quieren leer ciertos libros, o le han dicho que ciertos libros no tienen importancia. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y hasta aquí hemos llegado con esta reflexión bíblica. Acuérdese bien que nosotros somos Desvendando con la Biblia desde el Bronx, Nueva York. Bueno, y les decimos hasta una próxima. Y nuestro lema es: quitando vendas con la palabra de Dios.